Hola y bienvenidos al primer video de este canal. Me disculpo por el audio, hubo un error y tuve que reemplazarlo con una grabación que hice ya al haber terminado el computador. Pero bueno, en este video les mostraré cómo armé mi computador y más que nada consejos sobre cómo armar el suyo si es que quieren hacerlo. Cosas importantes que tener en mente, evitar también los efectos de cuello de botella por comprar partes que no aportan mucho al computador y qué hacer y qué no hacer. Empezando por la base de lo que es un computador, el gabinete. Tienen que tener en mente que tenga el espacio suficiente para los componentes que ustedes han comprado. Esto se puede ver dependiendo de la placa madre y el tipo de placa madre que ustedes compraron. Y por supuesto también tener en mente el flujo de aire, que el computador tenga múltiples entradas de oxígeno para que éste se pueda ventilar de forma correcta y así no afectar la temperatura de los componentes impactando el rendimiento del computador en sí. Ya teniendo el gabinete a mano, empezaría con la instalación de la fuente de poder. Tengan en mente que la fuente de poder es una parte muy importante, ya que si uno no obtiene una fuente de poder que alimente correctamente a todos los componentes del computador, el rendimiento de este no será bueno y en algunos casos ni siquiera encenderá. Así que tengan mucho cuidado y siempre elijan una fuente de poder que esté certificada para asegurarse que estén recibiendo la cantidad de energía necesaria para que ésta pueda rendir de manera óptima. Al terminar la instalación de la fuente de poder se recomendaría continuar con la placa madre. También se recomienda en algunos casos, si es que se te es más cómodo, instalar la RAM y el procesador con su ventilador en la placa madre antes de instalar la placa madre en el gabinete. Y una vez terminado con eso procedo a desempaquetar el procesador y a instalarlo. Al instalar este componente se recomienda tener mucho cuidado ya que es una parte muy frágil de un computador. Procedo a instalar la memoria RAM junto al disco duro y el disco de estado sólido. Se recomienda tener un disco de estado sólido o SSD para el sistema para poder tener el mayor rendimiento posible de tu computador y un HDD para memoria adicional. Aquí empieza la instalación de la tarjeta de video. Quería decirles que tengan mucho cuidado al elegir una tarjeta de video, ya que si esta no logra llegar al rendimiento que el procesador y el resto de los componentes llega, esta puede obstruir, al igual que los otros componentes, el rendimiento del computador en sí. Consulten a un profesional o a amigos que tengan conocimiento en armado de computadores, ya que esos tres componentes pueden obstruir mucho el rendimiento de un computador. Recuerden que todas las partes de un computador son importantes y si se abaratan en una o la otra puede provocar un golpe en el rendimiento al final de la construcción de este. Llegando a la parte final de la construcción del computador sería la instalación de los 5 ventiladores adicionales aparte del procesador. Estos ventiladores tendrán la función de apoyar el efecto de convección, lo cual mantendrá un muy buen flujo de aire y sin importar lo que uno esté haciendo en el computador, mantendrá
una temperatura estable para que el rendimiento del computador no sea afectado por esto. Una vez finalizada la instalación de los ventiladores y verificación de que todas las partes estén en su lugar, sumando el orden de los cables, se empieza a sellar el computador para poder al fin terminar con la construcción de este. Ahora a conectar todo lo demás, que pantalla, teclado y todo eso. Bueno, ahora ya tenemos todo instalado. Tenemos la pantalla, el teclado, el mouse y está el celular. Así que empezamos ahora. ¿Veis? Así que... buenísimo. Así que después de 6 horas, ese es el resultado. Y bueno, al fin terminamos de armarlo. Nos tardamos un total de 6 horas y media. Ya estoy empezando a instalar Windows y drivers. Y feliz con el resultado. Nos tardamos más de lo esperado. Realmente nunca había armado un computador de este calibre, así que era un poco de esperarse, pero nunca creí que me iba a tardar tanto. Pero bueno, feliz. Y también quería contarles que el canal va a ser de juegos más que nada. También voy a tener uno que otro video hablando de otro tema, sociedad y cultura y idiomas. Pero más que nada quiero enfocarme en la crítica de videojuegos y los problemas que aquejan a los videojuegos hoy en día. Y también quería contarles que tengo un canal en Twitch en el cual voy a estar streameando en la noche más que nada juegos como Cyberpunk cuando salga, Star Wars Squadrons, Dota y demás. Juegos como también Guerra Mundial Z, así para poder compartir con amigos y en caso de que quieran unirse también, podamos tener un buen rato. Así que eso, nos vemos en el siguiente video y que tengan un buen día.